Buenas tardes a todos, bienvenidos. En el nombre de Medianálisis y de la Red de Periodistas de Venezuela, les damos la bienvenida a este evento en el cual se presentará un informe sobre el acoso sexual laboral de las periodistas venezolanas. Nos acompañan hoy Maye Primera y Estefanía Reyes de la red, y nos acompaña también el director de Medianálisis, Andrés Cañizales. Permítanme presentarme, mi nombre es Mariela Torrealba, yo soy directora académica de Medianálisis. Vamos a empezar con esta discusión. Pueden usar el espacio de preguntas para realizarlas. También estamos en Facebook, pueden seguirnos por allí. Y yo quiero preguntarle primero a Estefanía, ¿cómo surge la red? ¿Cuándo surge? Bueno, la red surgió en junio de 2020, en medio de la pandemia. Yo me encontraba estudiando la maestría en Géneros Medios y Justicia Social en la Universidad de Leicester, gracias a la beca del programa de becas Achieving del Reino Unido. Y creo que desde hace un tiempo sentía como la necesidad de participar en un espacio entre periodistas o conformado por mujeres periodistas donde Estefanía, disculpa, te oyes como muy distante, no se oye tan bien tu voz. Mejor, ¿será que me quito los audífonos? No, ahora mejor, ahora mejor definitivamente. Ok. Bueno, donde nos enfocáramos en compartir recursos, oportunidades y espacios para incorporarle perspectiva de género al relato que estaba contando la realidad venezolana, al relato periodístico que estaba contando la realidad venezolana, porque sentíamos que en medio de la crisis humanitaria compleja habían problemáticas, habían realidades que estaban siendo ignoradas o estaban siendo subrepresentadas en los medios de comunicación. Y entonces, bueno, con esa iniciativa empecé a contactar a colegas, esas colegas contactaron a otras colegas, y de esa manera empezamos a conformar una red que hoy está integrada por más de 180 periodistas, mujeres diversas, todas venezolanas, pero algunas dentro y fuera del país. Y desde entonces estamos muy orgullosas de todos los eventos, de todos los productos, de todas las oportunidades que han surgido con esta iniciativa. Y esperamos que, bueno, siga rindiendo frutos. Este informe sobre el acoso sexual contra periodistas es como el primer material tangible que producimos en la red, y esperamos que, bueno, sea el primero de muchos que salgan a partir de esta propuesta y de esta iniciativa. Gracias, Estefanía. Hay una pregunta antes de que pasemos con el informe. ¿Qué vínculos tiene la red con otras organizaciones de mujeres hoy, que es el Día Internacional de Violencia, en contra de la violencia hacia la mujer? ¿Qué tipo de nexos tiene con instituciones mediáticas, con universidades, con asociaciones civiles, la red? Bueno, así como ocurrió con Medianálisis, ¿no? Que tratamos de buscar asociaciones como en función de las iniciativas que queremos sacar adelante, ¿no? Y buscar como socios de los que querramos aprender algo, o sea, que nos puedan aportar alguna cosa que hagan el trabajo de las periodistas venezolanas mucho más seguro, más riguroso, y la agenda periodística, como decía Estefanía, mucho más diversa y representativa del universo y de la realidad venezolana, ¿no? Entonces, una de esas asociaciones, de las primeras que hicimos, fue con las Periodistas Unidas Mexicanas. Sus siglas son PUM, que es un gran nombre. Ellas hicieron, en su momento, antes de que estallara el Me Too mexicano, un instrumento para medir el acoso también en las redacciones mexicanas, que se llamó Acoso Data, ¿no? Entonces elaboraron esta encuesta que hicieron circular como bola de nieve, o sea, boca a boca entre las colegas mexicanas, y bueno, obtuvieron unos resultados que les permitieron medir el problema del acoso allá.
y actuar en consecuencia, ¿sabes? Hacer algunas recomendaciones, tratar de corregir esa situación. Entonces vimos allí un ejemplo como muy inspirador y nos acercamos a ellas para traer esa experiencia a Venezuela, donde creemos que todavía este no es un tema de conversación, pero sí lo fue en una de las primeras asambleas que hicimos de la red, ¿no? Que dijimos, bueno, muchachas, ¿cuáles son los mayores problemas que tenemos ahora? ¿Cuáles son las mayores necesidades? Y salió este, ¿no? Muchas en su relato, o bueno, en su experiencia personal, podían tener uno o más relatos de acoso a través de su vida profesional, y estamos hablando de que en esa sala había más o menos 4 generaciones de periodistas venezolanos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, para poder resolver este problema tenemos que medirlo. Y empezamos a trabajar en esto. Es una iniciativa que lideró Estefanía, junto con Juliet Pineda, que bueno, que son además de la red, que por su formación tienen como muchas más herramientas para poder analizar con los recursos que teníamos en ese momento y el mayor rigor posible el problema. Entonces, bueno, así nació esta primera, ¿sabes? Este primer experimento. Sí, cuando uno revisa la bibliografía de género y periodismo en Venezuela, hay muy poco, un trabajo reciente de espacio público, de acoso digital a mujeres, el manual de Avesa que realizó una de las socias de Medianálisis, la profesora Gloria Carrasco, y este trabajo que, como ellas lo presentan, es un primer acercamiento fundamentado a la situación. Y sin más, le voy a dar la palabra a Estefanía y a pedirle a Carla que comparta la pantalla. No vamos a hacer una exposición muy larga, informamos a quienes nos acompañan, pero sí necesita, Estefanía quiere precisar algunos datos y luego estamos atentos a sus preguntas, tanto por acá como por Facebook. Gracias, Carla. Bueno, les voy a compartir un resumen como de los datos principales que hallamos a través de esta investigación, que partió de una encuesta que realizamos a 111 periodistas. ¿Puedes pasar la lámina, Carla, por favor? En primer lugar, bueno, esta encuesta, como ya dije, la aplicamos a 111 periodistas, mujeres que se definieron como tal, desde el 1 de octubre hasta el 8 de noviembre de 2020. Las encuestadas debían ser periodistas que trabajen o hayan trabajado en nómina o de forma independiente en radio, prensa, televisión, agencias de noticias o medios internacionales, medios digitales también, reporteras gráficas, editoras, jefas de redacción, etcétera, en medios de comunicación en Venezuela. Es decir, que ellas, las experiencias que compartieron, la única condición es que debían haber ocurrido ejerciendo el periodismo en el país. Fue un cuestionario anónimo por la naturaleza sensible de estas preguntas, y las encuestadas debían hacer referencia, bueno, a esas experiencias que ocurrieron en el país, ¿no? El muestreo que utilizamos es de bola de nieve, es decir, como hicimos una difusión cerrada de la encuesta y nos apalancamos al número ya bastante grande de las integrantes de la red, la estrategia que utilizamos fue que ellas difundieran esa encuesta a otras mujeres periodistas, colegas, a través del correo o del WhatsApp, y de ahí, bueno, hicimos este muestreo de bola de nieve. Siguiente, Carla. Un poco para explicar la demografía de las encuestadas. Obviamente el 98% eran venezolanas, 2% eran extranjeras que habían ejercido en algún punto de sus carreras en Venezuela y estaban compartiendo un poco de las experiencias que tuvieron en esa etapa. Las edades eran en su mayoría entre 25 y 35 años, el 58%, pero también había mujeres mayores de 46 años y un número más o menos también importante entre 36 y 46. Siguiente, Carla.
Como verán, cuando medíamos el tipo de medios de las que ellas formaban parte, la mayoría dijo que formaban parte de medios digitales. No es una sorpresa, considerando que el panorama de medios del país, actualmente la presencia de medios digitales pues, ocupa un espacio importante. El 31% dijo que trabajó en medios impresos, 10% lo hizo de manera independiente y un porcentaje mucho más pequeño en televisión y radio, que a su vez es un poco la representación de lo que significa las integrantes de la red, que en su mayoría son periodistas de medios digitales e impresos. Y los cargos, bueno, la mayoría tenía un cargo intermedio en la comunicación, o incluso el más bajo, el de reporteras, un porcentaje también pequeño de fotoreporteras respondieron la encuesta, y también puede ser de editoras, jefas de redacción, locutoras y otros puestos dentro de los medios de comunicación del país. Siguiente caso. Bueno, para comenzar creo que es importante dejar claro como el marco conceptual, qué consideramos nosotros acoso. Y para eso utilizamos la definición más reciente de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que define el acoso sexual en el mundo del trabajo basado en dos elementos principales: el quid pro quo, que es cualquier comportamiento verbal o no verbal o físico de naturaleza sexual u otro comportamiento basado en el sexo que afecta la dignidad de las mujeres y de los hombres, el cual no es deseado, es irrazonable y es ofensivo para la persona destinataria. El rechazo de una persona o la sumisión a ella, siendo este comportamiento utilizado explícito o implícitamente, con el fundamento de una decisión que afecta el trabajo de esta persona. Y el segundo elemento esencial para definir el acoso sexual en el mundo del trabajo es que genera un ambiente de trabajo hostil, humillante e intimidatorio para la persona que recibe ese acoso. Siguiente caso. Bueno, entre los principales hallazgos de nuestra investigación voy a tocar algunos puntos que me parecen importantes. En primer lugar, el más quizás alarmante de nuestros hallazgos fue que el 45% de las mujeres que lo respondieron afirmó haber sufrido acoso, hostigamiento o agresión de carácter sexual en el ámbito laboral. Y el 5% dijo que no estaba segura. Ya vamos a ver por qué también hay ciertas dudas entre las mismas que respondieron la encuesta sobre lo que significaba o no acoso. Pero antes de eso, para definir la incidencia o medir la incidencia de las diferentes formas de acoso que sufrieron las mujeres, podemos abarcar ciertos comportamientos que están claramente tipificados como acoso en muchas de las investigaciones en esta temática que ha llevado a cabo la OIT y otras organizaciones y investigaciones de corte con perspectiva de género en el ámbito laboral. El 65% ha recibido comentarios sexuales sobre su persona con doble sentido que las han incomodado. El 62% ha recibido miradas lascivas. El 59% se ha sentido incómoda con comentarios sobre su vestimenta o sobre cómo lucen. El 31% ha recibido llamadas telefónicas, mensajes o correos con connotación sexual sin su consentimiento. El 30% le han pedido que se vistan femenina o atractiva para determinados eventos o reuniones. El 23% le han condicionado información, entrevistas exclusivas o cualquier tipo de material a cambio de invitaciones personales con connotación sexual. Al 20% la han tocado de forma inapropiada. Al 21% han intentado besar sin su consentimiento. Y por último, a 10% le han condicionado permisos, horarios, vacaciones o crecimiento laboral a cambio de invitaciones personales. A 8% han intentado besar sin su consentimiento. Y creo que es importante recalcar que estos comportamientos no han sucedido una sola vez. Muchas de nuestras encuestadas respondieron que estos comportamientos les sucedían con frecuencia a lo largo de su carrera. Entonces, además de eso, cabe destacar que el número inicial de las que respondieron que sí habían sufrido acoso, cuando cruzamos con
la pregunta de estos comportamientos específicos, nos damos cuenta que ese número es superior, porque muchas de las que habían respondido inicialmente que no habían nunca sufrido acoso, en realidad cuando les detallábamos los tipos de acoso, decían, no, la verdad es que sí, he sufrido esto, y lo he sufrido frecuentemente, o lo he sufrido ocasionalmente. Entonces el número es en realidad mucho mayor, y creo que todas, o la mayoría de las mujeres que hemos ejercido el periodismo podemos sentirnos identificadas con cualquiera de esos comportamientos, ¿no? Siguiente, Carla. Y otros datos importantes de nuestro informe es que el 64% señaló que sufrió acoso de uno o más hombres, y el 20% señaló a hombres y a mujeres como los que cometieron ese acoso, ¿no? Y eso demuestra que el acoso se presenta como una forma de violencia basada en el género, donde las mujeres somos las principales afectadas, ¿no? Principalmente porque formamos parte de una cultura machista, donde las relaciones de poder, especialmente en el ámbito laboral, pero también en todos los ámbitos de nuestras vidas, están claramente desiguales en términos de sexo y de género, ¿no? Entonces, obviamente las mujeres somos mucho más vulnerables a sufrir estas formas de violencia. Cerca de la mitad de las acosadas, es decir, el 42%, considera que su desempeño profesional se vio afectado por estos incidentes. Y cuando le preguntábamos cómo había sido afectado su desempeño, muchas decían que habían cambiado de fuente para tratar de evitar el acoso, que habían decidido vestirse diferente, que habían decidido utilizar estrategias disuasorias como decir que tenían pareja para evitar que las acosaran. Habían incluso en últimas instancias renunciado a sus trabajos porque el acoso seguía siendo sistemático y no había forma o mecanismos para detenerlo, denunciarlo dentro de sus espacios laborales. Y así muchas otras consecuencias en sus vidas laborales que también terminan afectando la narrativa periodística que de alguna manera se está perdiendo cuando estas mujeres dejan de hacer su trabajo de la manera en que deberían hacerlo. Además, solo el 5.3% de las afectadas realizó una queja a su medio de trabajo. O sea, de todas las mujeres que sufrieron alguna forma de acoso en el contexto laboral, solo 5.3% realizó una queja formal. Y ninguna de ellas realizó una denuncia al Estado. Además, de ese 5% que realizó una queja, 4% dijo que, tuvo obstáculos a la hora de hacer esa queja, y el 2% dijo que sufrió consecuencias después de haber hecho esa queja. Entonces, eso demuestra por qué tan pocas mujeres presentan quejas formales ante el acoso en sus ambientes de trabajo, en sus empresas laborales, y también, pues, también nos habla de las deudas pendientes, ¿no?, que tienen las empresas de comunicación en este aspecto. Y cuando también investigamos sobre la relación de la persona agresora, nos dimos cuenta que el 36% venían de compañeros, el 22% de superiores directos y el 23% de personas entrevistadas. Además, había un número importante de 15% que venía de funcionarios públicos o cuerpos de seguridad, que también es alarmante, y el 4% respondió que otros. Algunos testimonios, pues, de mujeres que pusieron una queja formal y que demuestra como la inacción que han tenido las empresas periodísticas en este problema. Por ejemplo, esta periodista nos dice: me escucharon y se indignaron, pero todo pasó debajo de la mesa y pronto se olvidó. Simplemente dejé de cubrir la fuente. Esta habla de revictimización, fue lo que más me ocurrió, con al menos 10 personas de la empresa. No hubo consecuencias para la persona que me atacó porque era el director, y todo recayó en mí y me hicieron sentir culpable. Se convirtió luego en hostigamiento laboral. Estefanía, tenemos una pregunta en el chat donde preguntan cuál es el tipo de acoso más común. Bueno, como vimos en las láminas anteriores, las formas de acoso más común eran aquellas que se podrían decir que son más leves o más simbólicas, ¿no? Las miradas lascivas, los comentarios con connotación sexual, incluso otras como los toqueteos o el que te condicionen entrevistas, datos,
a cambio de, bueno, de favores o peticiones con connotación sexual. Esas eran, por supuesto, las que las periodistas decían que enfrentaban con mayor frecuencia, comentarios sobre su apariencia física con connotación sexual que las hacían sentir incómodas y que de alguna manera generaba un ambiente de trabajo hostil para ellas. Y como dije anteriormente, esos comentarios, cuando especialmente vienen de compañeros de trabajo o de superiores directos, se vuelve aún más difícil de lidiar porque son las personas con las que día a día tienes que compartir el ambiente laboral. Entonces, obviamente, eso es una forma de violencia que impacta las vidas cotidianas de las mujeres de manera muy, muy frecuente y difícil de ignorar, ¿no? Y creo que un caso importante es este, ¿no? El de las fotoreporteras. El 100% de las fotoreporteras que respondieron las encuestas dijeron que han sufrido una situación de acoso, hostigamiento o agresión de carácter sexual en el ámbito laboral. Y no nos sorprende porque el fotoperiodismo sigue siendo una de las áreas del periodismo que aún sigue siendo como dominada en su mayoría por hombres, ¿no? Entonces, se ha demostrado en las investigaciones con perspectiva de género que en los espacios donde las mujeres representan una minoría y que además esas mujeres compitan y sean tan buenas como los hombres, el acoso sexual lo van a utilizar los hombres como estrategia para disminuirlas, ¿no? Para anularlas, para menospreciar su trabajo y también anularlas como competencia, ¿no? Entonces, es de verdad muy alarmante que esto esté sucediendo en las fotoreporteras de nuestro país, y creo que es importantísimo que también prestemos atención a estas poblaciones muy específicas dentro del mundo laboral del periodismo para generar medidas de protección, ¿no? Bueno, con esto creo que cierro mi resumen. Okay, bueno, se puede descargar el informe completo en medianálisis.org. Yo tengo otra pregunta, en particular vinculada con las fotoreporteras y con lo que son los espacios de trabajo. Allí es importante definir un poco qué consideraron ustedes espacio de trabajo. Veíamos que las fotoreporteras están expuestas, están en la calle. Había parte de los agresores, eran fuentes de entrevistados, que normalmente no lo vas a hacer. ¿Cómo manejaron conceptualmente ustedes el tema del espacio de trabajo? Bueno, ahí también nos apoyamos en las ya definiciones utilizadas por la OIT como el mundo del trabajo, y esta definición abarcaba no solamente el espacio físico que conforman las empresas de comunicación, sino también los otros espacios en el espacio público, en el camino hacia el trabajo, hacia entrevistar a la fuente, en las coberturas, en protestas o en otros espacios que trascendían la infraestructura física de las empresas de medios de comunicación. Las consideramos como el ámbito laboral, como espacios del mundo del trabajo para las periodistas, porque se nos hacía relevante que a la hora de atender esta problemática no solamente pensáramos en medidas que estuviesen limitadas a ese espacio físico que significaban las oficinas o las salas de redacción, sino que también entendiéramos que era responsabilidad de los medios de comunicación, del Estado, de los colegas en general, de las fuentes a las que entrevistamos, de los organismos públicos y de las empresas privadas, entender que la protección a las periodistas y las condiciones para generar un ambiente de trabajo seguro debería trascender esas paredes de las salas de redacciones o de las empresas de comunicación. Y por eso para nosotros es importante también visibilizar cómo las periodistas, reporteras, fotoreporteras que exponen sus cuerpos a la cobertura de los sucesos en el espacio público también estaban expuestas a mayores formas de violencia, e incluso especialmente cuando vienen de funcionarios del Estado, ¿no? Es decir, también el acoso es una manera de restringir y afectar no solo
el derecho humano de la periodista en sí, sino también los derechos que todos tenemos a estar adecuadamente informados. ¿Qué referían las periodistas en las encuestas y qué han detectado ustedes de cómo se usa el acoso como herramienta de poder? Estefan. ¿Quieres hablar o quieres que lo conteste yo, Maya? No, nada más quería decir una cosa, que la verdad es que, o sea, nosotros vemos el acoso como una forma de censura también, ¿no? Y una censura que se ejerce desde muchos flancos, como acaba de comentar Estefan. O sea, que se ejerce desde el Estado, desde el gobierno, desde el lugar de trabajo, desde la familia incluso, ¿no? O la familia profesional en este caso. Y que es un tipo de comportamiento además que está naturalizado, que está incorporado a nuestra cultura como si fuera parte de la cultura y en realidad, bueno, o sea, es falso, ¿no? Y digo que es una forma de censura porque, o sea, el hecho de que algunas colegas dejen de cubrir alguna fuente o dejen de cubrir algunos temas porque no se sienten cómodas haciéndolo, o que incluso tengan que cambiar o asumir una actitud permanente de defensa en el ejercicio de su trabajo cuando podrían dedicar esa energía a otra cosa, ¿no? Consideramos que en últimas afecta, como tú decías, el derecho de las audiencias a contar con todas estas voces, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que creo no, estoy segura que es así y lo han demostrado las teóricas feministas, que el acoso, más que un comportamiento sexual, es una medida de poder, es una forma de sometimiento. Y aunque las mujeres en los últimos 50 años nos hemos convertido en incluso la mayoría de las salas de redacciones, esos espacios siguen siendo espacios de poder, donde muchas veces siguen atravesados por el machismo que impera en nuestra sociedad. Y creo que la forma que hemos condicionado las relaciones entre hombres y mujeres sigue condicionando también cómo nos relacionamos en el ámbito laboral y cómo se utiliza el acoso como una forma de sometimiento, ¿no? Y eso aplica en todas las relaciones de poder, tanto en las de las relaciones entre colegas, como las relaciones periodista-jefe, como las relaciones entre las mujeres y el Estado, ¿no? Y por supuesto, obviamente no es de extrañar que el Estado también utilice esta estrategia como un mecanismo de sometimiento y de censura hacia las mujeres, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta, que si en su investigación pudieron precisar el género de las jefaturas ante quien se hizo la denuncia de agresión. Si estas personas ante quienes se levantó la denuncia, las pocas denuncias que ustedes refieren, si eran hombres o mujeres. Y yo aprovecho para esta ocasión para preguntar otra cosa. ¿Qué mecanismos internos del medio proponen ustedes? ¿Qué mecanismos hay ya documentados y en experiencia? ¿Qué mecanismos hay en Venezuela? ¿Y qué mecanismos hay externos para enfrentar esta problemática? Bueno, la verdad es que no, cuando preguntábamos si hicieron una queja, no preguntábamos el género a quien se la hicieron. Pero sí referían a que en la mayoría de los casos la queja la hicieron a su superior directo o a el Departamento de Recursos Humanos. Y como ya dije, en ninguno de los casos tuvieron respuestas definitivas. Entonces ahí nos lleva a cuál es la responsabilidad de las empresas de medios de comunicación para abordar esta problemática. Y en primer lugar, lo que recomiendan las instituciones y los protocolos internacionales es eso, es establecer políticas y protocolos para abordar los casos de acoso de manera que no generen revictimización, ¿no? De manera que no generen mayores daños en la víctima y de que generen reparación y a la larga un ambiente laboral seguro, ¿no? Para todas las personas, especialmente las mujeres. Y esos protocolos es importante que se realicen con perspectiva de género, es importante que sigan las recomendaciones de la OIT y de otras organizaciones internacionales de gremios y específicamente enfocadas en los entornos periodísticos, porque
ya existen precedentes, y creo que el trabajo de los medios de comunicación venezolanos que no han emprendido estos esfuerzos no va a empezar desde cero, porque ya hay muchos modelos a los que acudir para empezar a construir estos protocolos. Y lo importante también es que estos protocolos no sean una letra muerta, ¿no?, engavetada en las oficinas de recursos humanos, que estos protocolos se difundan desde el momento incluso en el que se entreviste a un candidato para ingresar al medio de comunicación, que se difunda a través de campañas dentro de la empresa y fuera de ellas, y que también se genere una cultura del trabajo que sea cero tolerante a cualquier comportamiento de acoso, a cualquier comportamiento sexista, a cualquier incluso chiste con connotación sexual o con connotación machista que genere las condiciones para que estos comportamientos se sostengan, ¿no?, y se reproduzcan y se justifiquen. Y eso me parece que es muy importante también, sostener estas conversaciones en las salas de redacción, sostenerla con los compañeros, con los hombres, sostenerlas con los jefes, sostenerla entre mujeres también para compartir estas experiencias y no sentir que nos pasó a una y que somos las culpables porque nos vestimos diferente, porque actuamos de manera demasiado femenina, y entender esto como un problema serio, como un problema que no solamente afecta el desempeño de las mujeres periodistas, sino también el papel de los medios de comunicación, ¿no? Porque esa cultura también está impregnada en nosotros y es la que se refleja en la realidad que contamos, ¿no? Hasta donde ustedes manejan, ¿algún medio en Venezuela tiene algún protocolo para enfrentar esta situación? Sí, de hecho, bueno, en el momento que nosotros hicimos la encuesta, un número, creo que fue alrededor de 33%, no recuerdo ahora en este momento el número exacto, pero era alrededor de 30 y algo, dijo que sí, que su empresa donde laboraba tenía un protocolo de atención o de abordaje a los casos de acoso. Creemos que desde ese momento hasta ahora, especialmente con el surgimiento del movimiento Yo Sí Te Creo, este año, se han generado nuevas iniciativas en otros medios de comunicación para generar estos protocolos de acoso. O sea que posiblemente ya, si nosotros hiciéramos esta encuesta hoy día, un número mayor respondiera que sí, que su empresa tiene protocolos de acoso. Sin embargo, creo que no es todavía el común denominador en las empresas periodísticas a nivel nacional incluso. Entonces creo que ahí es un llamado a que estos protocolos se generen, que si las empresas no tienen los recursos para hacerlos, pues que genere esfuerzos colectivos para poder emprender esto, y que además ponemos a disposición a la red feminista, a la red de venezolanas, de periodistas venezolanas, para apoyar esas iniciativas y poder generar eso, ¿no?, espacios de trabajo más seguros. O sea, de hecho, esa es la aspiración de todo este esfuerzo, ¿no? Decir, bueno, vamos a medir y abrir la conversación y a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Porque creemos también que la medida del problema que cada una de nosotras tiene, o incluso que a cada una de las que contestó la encuesta, la que dijo, mira, no, a mí no me ha pasado nunca, en la pregunta de sí o no has experimentado esto, pero que después responde sí a todos esos eventos que califican como acoso, ¿no? Entonces es como que la mirada que nosotros tenemos del problema y los límites que creemos que eso tiene, cuáles son las fronteras, dice mucho de nuestra manera de mirar el mundo, ¿no? De mirar nuestro ejercicio profesional también, ¿no? Porque probablemente una periodista que no es capaz de identificar el acoso en sí misma, en su propia experiencia, tampoco sabrá hacerlo cuando cubre un evento, ¿no? O cuando cubre acoso, o cuando cubre una historia donde hay mujeres, ¿no? O probablemente hay menos diversidad también en las historias que cubre, ¿no? Busca mujeres solas cuando son víctimas, ¿sabes? Entonces creemos que abrir la conversación, tener claras esas definiciones, pues va a ser nuestro universo y nuestro mundo, ¿sabes? Un poquito más grande. Pero en el informe dan cuenta de la necesidad que los medios elaboren protocolos.
Pero acá justamente el CNP Caracas pregunta, ¿las denuncias ante los medios fueron verbales? Y yo pregunto, ¿qué papel tiene el gremio en este caso, en esta problemática? ¿No? Estefanía. Las denuncias fueron en algunos casos verbales y en otros casos, o sea, por escrito, y fueron, la pregunta directa era si fueron puestas de manera formal, ¿no? Entonces, cuando decimos formal, lo decimos a superiores directos o recursos humanos, o a la persona directa que estaba cometiendo el acoso. Creo que el hecho de que no existan esos protocolos también hace difícil a las mujeres periodistas saber cómo hacer esa queja, ¿no? Saber si el camino correcto para no afectar mi carrera, las relaciones con mis compañeros, con mi jefe, es hacerlo de manera escrita, si para no tener repercusiones es preferible hacerlo de manera verbal. Y ante esa incapacidad de decidir o de saber cuál es el camino correcto, muchas pues se sienten inhibidas de hacerlo, ¿no? Porque no se sienten seguras de que no van a tener repercusiones o consecuencias en su trabajo al tomar esta decisión. Por eso es importante que existan estos protocolos y que haya una ruta clara, bien comunicada sobre qué hacer cuando se nos presentan estas situaciones. Sí, tenemos medios, gremios, inclusive el Estado, mucho trabajo, pero la sociedad también tiene mucho trabajo. ¿Cómo hace la sociedad para entender que no es normal el comentario sexista de mal gusto sobre la apariencia? ¿Cómo hacemos para entender? Porque eso es lo que explica que las mujeres primero dicen, no, no fui acosada. Ah, no, pero esto sí, y esto también, y esto también. Tiene que ver con actitudes culturales. ¿Cómo aprendemos como sociedad a eso? O sea, que creo que primero es saber que no es inofensivo, ¿no? Que no es inofensivo ni para quien, para quien lo recibe, ni siquiera cuando no lo sepa, ¿sabes? O sea, yo siento, yo soy migrante, ¿no? De ese grupo de periodistas de la red que estamos fuera de Venezuela, yo soy una de ellas. Y además, bueno, tengo ya mucho tiempo ejerciendo el periodismo, es decir, soy una señora ya. Y para mí ha sido, o sea, el contacto con la red me ha permitido, y con generaciones más jóvenes, ¿no? Me ha permitido entender muchas cosas o calificar muchos comportamientos que probablemente hace una década o hace dos, cuando empecé a ejercer el periodismo, no hubiese identificado como acoso, ¿no? Y también a mirar en esa experiencia qué consecuencias o de qué manera moldeó mi ejercicio profesional, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que todo tiene consecuencias, de que las palabras tienen un peso y un valor, creo que es un buen punto de partida. Volviendo a los resultados y a la pregunta de qué era lo más común, justamente lo más común es ese acoso que va como, que ocurre de manera sutil y sistemática, día a día, ¿no? Y que va agradando. Y bueno, y los casos más extremos, como ataque sexual físico, han sido los menos comunes, ¿no? Pero igual son todos dañinos y creo que identificar eso es en primera instancia muy importante. Tenemos otra pregunta de Ana Julia Niño. Y Ana Julia, bueno, es más un comentario que una pregunta, aunque la deja abierta. Dice, este tipo de agresiones y riesgos deben formar parte del programa de protección a periodistas y comunicadores sociales, como parte de una política de Estado. Pero Venezuela, y termina en punto suspensivo. Hemos hablado de la responsabilidad de los medios, de la responsabilidad del gremio. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Y hace otro comentario Ana Julia. La educación de la ciudadanía sobre estos temas es fundamental. El chistecito sexual se ha naturalizado incluso para defensores de derechos humanos.
Entonces vamos con la primera parte. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Bueno, ¿Cómo se puede insertar esto en una política de protección a los periodistas y a los comunicadores? o sea, bueno, lo primero es que el Estado somos todos, ¿no? El Estado no es el gobierno, el Estado no es un partido, el Estado somos todos los que estamos en esa tierra, e incluso los que no fuimos, ¿no? O sea, es la sociedad civil, son los gremios, y, y creo que hemos estado durante tanto tiempo concentrados como en un solo ámbito del debate político, ¿no? Y esto también es hacer política. Y procurar que haya la presencia justa de las mujeres en esa vida política que es finalmente formar sociedad y formar sociedad civil, ¿no? Entonces, es muy posible que en el estado de cosas, o bueno, sí, de Venezuela, sea muy difícil promover alguna ley, ¿sabes? Como herramientas jurídicas que se usen para resolver el problema. Es muy probable que, bueno, de repente con esa excusa quieran hacer una ley, pero es para promover la censura, ¿no? Y esa fue una cosa que tomamos en consideración cuando empezamos a abordar este problema, ¿no? Dijimos, bueno, no queremos que se convierta como en una espada de doble filo, ¿no? Que se vaya a usar esto como un instrumento para acosar aún más a unos medios independientes que ya están bastante acosados, ¿no? Pero tampoco nos parecía ni justo ni productivo censurarnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, y la verdad es que creemos que la solución comienza en casa. Entonces, creo que lo primero, el establecimiento de protocolos dentro de las redacciones es importante. Luego, informar a nuestro gremio, hombres y mujeres, sobre el acoso y dónde está el límite y cuáles son las consecuencias que puede tener. Como periodistas también pensar cómo se traduce esto hacia afuera, cómo mejora esto nuestra mirada del país que cubrimos y de la diversidad de cosas que pasan en este país, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede afectar esto la cobertura que estamos haciendo actualmente de la violencia de género en Venezuela? No, no nada más en el ámbito del periodismo, sino en otros ámbitos, ¿no? O de la participación política de las mujeres en los partidos, en las organizaciones partisanas, ¿no? Partidistas, ¿no? Entonces, bueno, creemos que tirando de este hilo podemos generar cambios, ¿no? Y bueno, y tener un estado al final donde todos quepamos. Yo creo que es importante en este sentido que los protocolos sean abordados por diversos sectores académicos, gremiales, asociaciones civiles. No sé si Andrés se está riendo, no sé si es que tiene preguntas eh, sobre el tema que me imagino. Hubo dos casos recientemente en la vida política venezolana que vale la pena comentar. Le doy la palabra a Andrés. Hola, saludos. Les he acompañado y aproveché de tomarme una copita de vino y por eso estoy un poco más alegre mientras las escuchaba. Creo que sin lugar a dudas me entusiasmó mucho la idea de acompañarles, Maye, Estefa, con esta iniciativa que ustedes han tenido y de impulsar también la red de periodistas venezolanas. Creo que un informe como este marca un punto de inflexión, digamos, estamos ante un tema que tiene relevancia, ante un tema sobre el cual hay preocupación, pero donde pues no tenemos mm, mucha, eh, mucho acercamiento, digamos, para decir esto es un problema, ¿no? Creo que el informe nos ayuda a entender que estamos ante un problema serio que está presente
en la vida de los medios. Tengo un comentario que hacer, más que una pregunta, en relación a qué percepción tienen ustedes de que esta dinámica de acoso que ha dejado al desnudo el informe pueda variar o pueda mutar en la medida que ahora tenemos pocas redacciones y la mayoría de periodistas trabajan desde sus casas o desde lugares que no son los lugares convencionales donde se encontraban los periodistas con sus jefes o con los otros colegas, ¿no? Eso me quisiera, digamos, un comentario de ustedes sobre cómo también el acoso puede transformarse, ¿no? Así como se transforma la vida laboral, el acoso puede buscar otras maneras de hacerse presente, eh, dado que no tenemos ahora estas grandes o pequeñas redacciones. Y lo otro es, en este proceso de cómo llegaron ustedes a hacer el informe, si hubo algún documento, mencionó Maye lo de PUM, pero quería saber si se inspira el informe de manera importante, incluso en la elaboración del cuestionario, en investigaciones que se hayan hecho en otros países. Bueno, para la primera pregunta sobre cómo el acoso muta, eso es completamente ocurre. O sea, el acoso aunque va a estar presente en todas las relaciones, aunque esas relaciones estén mediatizadas a través del teléfono, de las redes sociales o de cualquier otro medio, porque está inmerso en las relaciones desiguales de poder entre los géneros, ¿no? Y por eso las periodistas, y eso lo ha recogido informes de Amnistía y de otras organizaciones internacionales, las periodistas mujeres son el mayor blanco de acoso en las redes sociales. Y no es casualidad que se utilice esto, el acoso sexual, como un arma para censurar, para callar y para castigar las voces de las mujeres en los medios de comunicación. Entonces, ahora creo que el acoso va a estar permeado en esos grupos de WhatsApp, en los que ahora conforman la cotidianidad de nuestras rutinas laborales, en las redes sociales, en los correos electrónicos, y por eso es importante que esos protocolos también aborden esta nueva, como este nuevo ecosistema de comunicación en el que día a día nos habitamos, ¿no? Para que las relaciones entre nuestros compañeros, entre nuestros jefes y entre fuentes de trabajo no esté mediatizada por estos comportamientos, a pesar de que no estemos en la distancia, porque siguen siendo, aun cuando sea un mensaje de texto o cuando sea un DM a través de Twitter, sigue siendo un comportamiento que genera daño, que genera angustia, que genera incomodidad en las mujeres y que sigue siendo una violación a sus derechos como trabajadoras, como periodistas y como mujeres, ¿no? Entonces creo que es importante considerar eso, tan importante como el acoso que se experimenta o se percibe en persona, ¿no? Y en la otra pregunta, se me olvidó, si me la puedes repetir, Andrés. Mencionó Maya al principio el caso de PUM. Quería saber si en este tránsito que ustedes han tenido para llegar a generar este informe, producir la investigación, si se inspiraron en algunas otras experiencias, qué peso tuvieron esas experiencias para ustedes lanzarse al agua, digamos, en el caso venezolano. Sí, bueno, los informes de la OIT fueron esenciales para nosotros en la construcción de un marco conceptual que nos ayude a entender qué es lo que significa acoso y con qué justificamos eso como un comportamiento de acoso, cuáles son las consecuencias. Y la OIT tiene décadas abordando este tema en sus investigaciones. Y recientemente creo que le ha dado mucha importancia al tema del acoso, especialmente con una perspectiva de género, ¿no? En países de América Latina, no solamente las de PUM, sino hay compañeras en Argentina, hay organizaciones de prensa
de la defensa del derecho a la libertad de expresión, que también han abordado iniciativas similares para entender el fenómeno del acoso, medirlo y abordar medidas para prevenirlo y para castigarlo, ¿no? Y hay muchas referencias que nosotros mismos citamos en nuestro informe y que esperamos también puedan ayudar a ser difundidas para que entendamos que esto no es que es un problema de Venezuela, no es una exageración nuestra, esto es un problema global que ya se está abordando en Latinoamérica y que más bien nosotros en Venezuela estamos quedándonos atrás en este tema, no solamente a nivel de investigación, sino también a nivel de políticas, ¿no? De políticas públicas, pero también de políticas empresariales, ¿no? Y los ecuatorianos también las ecuatorianas también han avanzado y han hecho muchas cosas. Cristina González Peña pregunta, y un poco para tratar de precisar qué cosas debe tener el protocolo, y pregunta, ¿sugieren que el protocolo de denuncia establezca o describa los tipos de acoso para que todos en el medio tengamos claridad sobre qué es acoso? Sobre todo los tipos de acoso más sutiles, que son los más comunes. Maye, después le damos la palabra a Estefan. ¿Y qué? Sí, Estefan. No, sí, es importante tener, o sea, para poder calificar algo, tener una definición clara, que esos protocolos definan en principio de qué hablamos cuando hablamos de acoso, ¿no? Y de ahí en adelante establecer, ok, ¿cómo evitamos que estas formas de acoso se produzcan, ¿no? Damos talleres en la redacción, creamos un canal para que haya denuncias de manera anónima y segura. Lo discutimos en asambleas. Creamos como espacios de trabajo donde nuestras colegas, por ejemplo, fotoperiodistas, estén menos expuestas, más protegidas. Incluso por el mismo gremio, por sus propias compañeras, ¿no? Creo que cada medio, dependiendo de cómo maneje su operación, puede establecer los mecanismos que les ayuden, ¿sabes? Que les sean más pertinentes, ¿no? Pero sí, ciertamente esa definición de acoso tiene que estar al principio, ¿no? Para poder saber, bueno, cuál es el límite. Bueno, Estefanía, Maya, Andrés, ya estamos completando la hora. Voy a cederle la palabra a Andrés, a agradecerle a Maya y a Estefanía por la compañía y la colaboración que hemos tenido en las últimas semanas, que esperamos que siga. Entonces voy a dar la palabra a Andrés para despedir. Una cosita última. Bueno, que quería darle las gracias a ustedes en Medianálisis, porque, o sea, una vez que hicimos este informe, queríamos, por supuesto, contar con el respaldo y el músculo de una organización como la de ustedes, ¿no? Que tiene tanto tiempo estudiando la comunicación y con mucho rigor, ¿sabes? Darle como esa fortaleza académica que necesitaba el informe, y les agradecemos mucho, además, que nos hayan abierto sus puertas, que esperamos que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Y además, bueno, fueron la gente que montó toda esta convocatoria y nos puso estas ventanitas ahí. Gracias a Carla. Andrés, hay una pregunta más. Sí. Si la lees tú, por favor. Estoy perdido aquí donde están las preguntas. Ok, la leo rápido. La profesora Yacari Prado, mi alumna Yacari. Buenas noches, saludos. Ella pregunta, ¿la red se mantendrá activa en el caso de que alguna trabajadora de medios quiera hacer denuncias de este tipo? Sí, creo que en la red hemos establecido o nos hemos preparado para hacer un espacio también de contención emocional en el caso de que algunas quieran emprender
acusación formal dentro de sus empresas sobre esto y apoyarlas en caso de que no reciban el tratamiento justo en esta situación. Y también para educar sobre todo, o sea, estamos dispuestas a educar sobre cómo es esta cultura en la que se fomenta, se perpetúa las situaciones de acoso y el sexismo en el mundo del trabajo, y cómo podemos prevenirla, cómo en los hombres también necesitamos generar conversaciones para deconstruir esos comportamientos y para generar nuevas relaciones con menos sexismo, más igualitarias dentro del mundo del trabajo y de las relaciones interpersonales. Y por supuesto que también estamos para defender los derechos especialmente de las mujeres periodistas y de visibilizar las problemáticas que tenemos y defender incluso a las que tengamos que defender de manera pública, visibilizando sus historias y acompañándolas en sus causas, ¿no? Bueno, y también tenemos una newsletter a la que se pueden suscribir. Bueno, y oportunidades, becas, cosas. Seguiremos haciendo cositas. Bueno, yo de verdad les agradezco a Estefanía, a Maye, por la confianza que tuvieron aquí. Pues nosotros muy encantados de poder acompañarles en lo que fue, digamos, la revisión, la edición de ese primer informe. Creo que ustedes han logrado tener un hueso de esos de los que no hay que despegarse y seguir roñendo ese hueso, porque es un tema que da para mucho, no solamente para pensar en que a la vuelta de un tiempo se vuelva a hacer otra encuesta, se vuelva a hacer otra investigación. También creo que de todas las conversación que hemos tenido hoy, sería pertinente pensar en algún momento en establecer un modelo de protocolo y ponerlo por escrito y compartirlo a partir de probablemente revisar medios en otros países, revisar protocolos que ya estén aplicándose en otros medios y generar, digamos, a lo mejor una discusión de si no desde los propios medios, si no encontramos tanta receptividad, pues desde el propio músculo que es la sociedad civil, de proponerle y plantearle a tanto a empresas, a iniciativas periodísticas, que hayan protocolos explícitos sobre esta problemática. Creo que hay mucho trabajo por delante, pues nosotros esperamos poder seguir acompañándoles en esta y muchas otras cosas que puedan surgir a partir de hoy. Quiero reiterar, digamos, mi más sentida felicitación por el trabajo que han hecho, por esta fabulosa iniciativa. Pues nosotros agradecidos con ustedes, con Maye y Estefanía. Sí. Estefa, preguntan por la suscripción de las newsletters, último. Estoy buscando el enlace para compartirlo. Okay. Mariela, mientras rellenas, mientras viene la publicidad, ¿no? Bueno, no, yo creo que esto le ha dado densidad y un camino claro a una cosa que puede convertirse en linchamientos mediáticos, en linchamientos en redes, en rumores. O sea, le da textura, abordarlo de una forma seria. Creo que es una investigación que tiene muchos desafíos. Solo los protocolos para las instituciones mediáticas, para los distintos tipos de instituciones, las responsabilidades que tendrían las empresas en su protección al periodista cuando está atendiendo la fuente en la calle, sean fotoreporteras, sean entrevistadas. Estefanía, tienes que seleccionar todos, porque estás mandando un enlace solo para nosotros. Perdón. Es porque nos dimos cuenta que ustedes no se han suscrito. Yo lo recibo. Bueno, no, pero Andrés no. Okay. Allí les compartí el enlace a nuestra cuenta en Twitter, donde pueden descargar el informe, y acabo de compartirles también el enlace de la suscripción a nuestro newsletter, donde
cada 15 de mes. Compartimos muchísimas oportunidades, trabajos de investigación realizados por miembros de la red y otros trabajos con perspectiva de género que merecen ser visibilizados, ¿no? Bueno, las 7 de la noche se cumplió el tiempo previsto. Es un gusto, estamos conversando. Feliz noche entonces. Igual, gracias a todos, Maya, Andrés, Mariela.